Bienvenidos a Cripto Latam al Día. El primer podcast boliviano dedicado a las criptomonedas, la tecnología blockchain y el universo Web 3, pensado desde y para América Latina. Este espacio nace para democratizar el acceso a información confiable, contextualizada y útil sobre las nuevas tecnologías financieras y descentralizadas. Buenas tardes, Eugenia, un gusto tenerte aquí en Cripto Latam al Día. Por favor, si tú puedes presentarte brevemente, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Eugenia, estoy acá en el mundo Web3 hace unos 5 años, un poquito más de 5 años. Empecé en el año 2020. Como muchos de nosotros que entramos en esa oleada de ese bull run de 2020, yo conocía ya venía escuchando y leyendo mucho sobre Bitcoin, pero tenía la idea errada de que Bitcoin era para gente que tenía dinero. O sea, que Bitcoin era para gente que tenía mucho dinero. Tenía como esa concepción. Entonces, un día yo tenía mi trabajo muy estable y en la pandemia, obviamente o a muchos de nosotros acá en Latinoamérica, de alguna manera nos prohibieron el contacto y nos encerraron un poco, ¿no? Como dijeron, bueno, cada uno quédense en su casa. Y bueno, acá en Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires, en Capital Federal, era muy estricto. Entonces, el 20 de marzo nos dijeron, bueno, no sale más nadie. Entonces, claro, yo me había mudado hacía menos de un mes a mi casa. Entonces, claro, nos encerraron 20 de marzo, todos adentro, no sale nadie, pero tenías que pedir permiso para ir a comprar. Y yo siempre fui muy activa, entonces estaba muy encerrada. Y había pasado un mes y medio más o menos y ya mi pareja yo ya había limpiado todo lo que podía de mi casa, ya había cambiado todo de mi casa nueva, ya había hecho todas las refacciones que podía, ya había hecho todos los pedidos que me trajeran, un desastre. Me estaba volviendo loca. Entonces me dice, ¿por qué no haces una cosa? Me dice, ¿por qué no buscas una forma de salir? Y de profesión, yo soy técnica radióloga, técnica en diagnóstico por imágenes. Mira, Nada ya. que ver. Ya. Y trabajé más de 2 años para un laboratorio. Nada que ver, todo tradicional, ¿no? Y siempre fui muy curiosa. Entonces dije, bueno, me dijo, ¿por qué no salís a hacer algo? Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Entonces salí a hacer envíos con la bicicleta. A mí me encanta andar en bicicleta. Entonces dije, bueno, voy a salir a hacer envíos. Y salí y una de esas veces alguien me hace llevar un dispositivo que yo digo, ¿y esto qué es? Lo miro y digo, ¿qué es esto? Y una cajita era. Y en esa cajita estaba nada más y nada menos que una Cold Wallet. Ya. De una marca muy conocida. Y entonces veo ahí en esa Cold Wallet, en ese empaquetado, veo que decía el nombre y que decía por ahí Bitcoin y había otras ETH y otras cosas más que yo tenía de nombre, pero no tan así como por ahí venía leyendo sobre Bitcoin. Me queda eso en la cabeza y digo, estaré llevando, yo pensaba, por ahí estaré llevando, no sé, dinero, algo, ¿no? Como algo muy, muy valioso. Era valioso igual, pero bueno, pero yo pensaba que estaba yendo más. Y entonces, el otro día me vuelve a llamar esta persona y dice, ¿podés venir de nuevo a llevar? ¿Qué sé yo? Bueno, sí, dale. Y ahí le pregunto. Le digo, ¿qué era esto que decía Bitcoin? Y me dice, ¿conoces? Y le digo, no conozco, escuché. Pero le digo, entiendo que es como para gente que tiene mucha plata, ¿no? Tipo, mucho dinero. Y entonces me explica un poco, me dice, no es así. Me dice, uno puede comprar. Entonces, nada, me empezó a contar un poco brevemente. Y claro, cuando volví a mi casa empecé a investigar. Seguí un tiempo así y después esa persona fue digamos, la primera con la que incursioné, digamos, en lo que es el ecosistema, pero ya trabajando desde otro lugar, ya más en la parte administrativa y demás. Era un marketplace que operaba con Bitcoin, con Ethereum, con cripto. Y bueno, y así ingresé. Entonces, cuando a mí muchas veces cómo ingresé al ecosistema blockchain, WordPress, yo siempre digo que pedaleando, porque literal fue así. Llegué pedaleando, llegué con la
¿no? Y a la curiosidad, obviamente. Y bueno, y de ahí hice todo un camino y llegué al momento donde me encuentro hoy, que estoy trabajando como manager de alianzas estratégicas Ya. para ICP, el hub de acá de Argentina y Latinoamérica. Y a su vez hago otra parte, que es una parte de voluntariado, que eso es más algo personal, digamos, que es con la comunidad de Mujeres en Cripto. Mujeres en Cripto es una comunidad que nace en el 2021 y se termina de conformar en 2022, y además tenemos todo un recorrido. Y yo ya me venía acercando a ellas en 2023, que eso es algo que me sirvió un montón, porque yo tenía la costumbre de estar más bien por el lado del detrás, digamos. Yo siempre estaba como en el detrás de escena. Era como la persona que está detrás de bambalinas, ¿no? Como, bueno, entonces durante más o menos 3 años estuve, que era más algo administrativo, contable, y ahí empecé a aprender un poco todo lo que tenía que ver con el ecosistema, pero más que nada cripto, ¿sí? No tanto blockchain, sino más que nada cripto. Siempre hacemos como esa diferenciación entre cripto y blockchain, que en realidad es parte de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en este caso era más la parte de pagos y todo eso. Así que, bueno, así ese es, digamos, mi background, eso es lo que fui haciendo. Y bueno, y actualmente estoy haciendo esto, que es básicamente trazar un poco, de alguna manera, puentes que unan caminos que nos lleven al mismo lugar y podamos hacer lo que el famoso win-win o el ganar-ganar, claro, pero desde un lado genuino y real, ¿no? Así que eso. Perfecto. Bueno, en las reseñas que nos mandaste también sobre tu background, nos mencionas que el trabajo justamente en ICP y tu voluntariado en Mujeres en Cripto unen, digamos, un espíritu en común de educación. ¿Podrías contarnos sobre algún proyecto o iniciativa en concreto donde hayas logrado fusionar, digamos, estos dos mundos para crear un impacto mayor? Mira, desde el lado de ICP y todo lo que tiene que ver con la blockchain en sí, venimos haciendo hace bastante diferentes acciones con, por ejemplo, universidades, escuelas. Ahora mismo, mañana, por ejemplo, tenemos un evento muy grande en una municipalidad de acá de Gran Buenos Aires, digamos, a las afueras de Capital Federal. Y también es parte de eso, digamos, parte de llevar un poco y acercar esta tecnología y que la gente la conozca. Y lo mismo me pasa en la parte de Mujeres en Cripto. Por ejemplo, la semana pasada fuimos a ver un lugar que acá se llama Rodrigo Bueno, que empezó como una villa, como un lugar, digamos, de viviendas precarias. Hoy en día es un barrio mucho más mejorado, digamos, ha mejorado toda su estructura. Y obviamente, como son lugares que muchas veces tienen realidades complejas en cuanto a lo económico y a la accesibilidad que tienen, ¿no?, a la educación, la idea de nosotras fue, bueno, llegar y ver primero qué estaban haciendo. Fuimos con un proyecto de vivienda ellos, fuimos a ver eso junto con otros partners. Y después nos plantearon algunas cosas muy, muy puntuales. Una, nos preguntaron, por ejemplo, si dábamos clases presenciales. Dijimos que nuestros cursos, los de Mujeres en Cripto, por lo general son virtuales. ¿Por qué? Porque tenemos gente no solo de Argentina, sino del resto de Latinoamérica. Entonces, por lo general lo hacemos de esa manera. Pero claro, tienen un problema. Como tienen un problema de accesibilidad a la tecnología y a la educación, entonces muchos de ellos no tienen dispositivos donde poder, o no saben cómo pueden utilizar el celular o la computadora. Entonces estamos planeando, por ejemplo, unas charlas como primer acercamiento para que conozcan un poco la tecnología, incluso si no la llegan a utilizar in situ. Pero nos parece muy importante que sepan de qué se trata, justamente, entre otras cosas, como para evitar las estafas que pasan muchas veces, o evitar brindar datos. Me hablaban en un momento
de la charla nos hablaban de que, bueno, les habían pedido unos datos biométricos y les habían dado dinero por esos datos biométricos, entonces, y no sabían qué habían hecho, digamos. No pongo en cuestionamiento este protocolo en sí, pero digo, no sabían qué era lo que habían hecho. Claro. Entonces, desde ese lugar me parece que es peligrosísimo, porque uno puede no usar la tecnología esa, digamos, pero mínimamente tiene que saber de qué se trata para justamente cuidarse y cuidar sus datos y todo lo que tiene que ver con su persona, ¿no? Lo que tiene que ver a su persona. Entonces, y hemos hecho cosas en conjunto, junto con Mujeres en Cripto y también con ICP. Nosotros tenemos un espacio acá en donde me ves ahora, es la parte de la salita de streaming de Internet Computer, acá en Argentina. Y bueno, hicimos varias cosas presenciales y también las hemos hecho a nivel virtual, con workshop, bootcamp, talleres. La última fue un taller de financiero, una especie de café financiero que se hizo, pero que tenía que ver con justamente el ecosistema blockchain, ¿no? Como, bueno, cómo podemos gestionar nuestros retiros y demás. Y en este sentido, ICP siempre está muy de la mano de bueno, vamos a hacer iniciativas, y por lo general siempre tenemos el espacio físico al día y disponible. Así que, bueno, eso fue como un macheo. Este fue el último que hicimos, que fue el día, si no me equivoco, fue en septiembre, 4 de septiembre, 5 de septiembre, una cosa así. Hicimos hace poquito. Ah, qué bueno. Así que estamos siempre estamos haciendo cosas juntos. Y también por separado, ¿no? Pero digo, o por ahí uno está en la charla del otro, siempre estamos como, en ese sentido, creo que es una de las cosas que más me gusta, porque puedo unificar las dos cosas que más me gustan, que es como, bueno, llevar este conocimiento que yo tenía en su momento errado, bueno, como a mí me pasa, le puede pasar a otra gente, entonces está bueno compartirlo. Así es. ¿Y cómo has visto la aceptación, digamos, en este tipo de temas de la gente? ¿Hay mucho interés o más bien son pocos los grupos que se interesan en esto? Mira, yo creo que hay un tema acá. Muchas veces empezamos a dividir cripto de blockchain. Como que cripto es una mala palabra, porque la gente, bueno, ya escuchamos hablar muchísimo del caso Libra o de otros casos similares que pasaron en otras partes del mundo. Digo, no es lo único que pasó. Y otra de las cosas que me mencionaban, aparte de esto de los datos biométricos, que es esta comunidad en sí, me decía que cuando pasó esto y se hizo de forma pública, no entendían de lo que hablaban. Nadie entendió, incluso estando en medios masivos, de qué estaban hablando. Nadie entendió si habían robado, si no habían robado, qué había pasado, a quién le habían... No entendían. Y hay un gran desconocimiento. Pero creo que también tiene parte de ese desconocimiento, creo que tiene que ver, y tenemos que hacer un poco un mea culpa nosotros como personas que estamos dentro de este ecosistema, ¿no? Me parece que ahí tenemos que hacer un poco un mea culpa. Todos queremos, la realidad es que todas las blockchain, por una cuestión de necesidad de usuarios, quieren que utilicen la blockchain. Buenísimo. Hay gente que no lo va a hacer y aún así vive en este mundo y aún así tiene que saber qué es lo que sucede. Digo, tal vez, pero sí lo va a hacer de otra manera, tal vez utilizándolo sin darse cuenta, quizás siendo un usuario más. Digo, ¿me explico? Creo que tiene mucho de eso, tiene que ver con que hablamos un idioma difícil. Hablamos un idioma muy difícil. O sea, el idioma blockchain es un idioma difícil. Claro. Entonces, tenemos esto de, por un lado, la gente que cree que cripto o es trading, o sea, o la gente adopta blockchain y tira al lado cripto como estafa piramidal. Bueno, este caso muy resonante que pasó acá en Latinoamérica, Libra, en Argentina. Trading también, más cosas de bots y qué sé yo. Y por otro lado, esto de hablar muy difícil, de ponerse demasiado técnico. Salvo para alguien que realmente sepa de programación
o de ciencia de datos o de algún tema específico, la realidad es que vos, si yo te pregunto, ¿vos sabés cómo funciona por detrás Mercado Pago? Capaz que lo sabes, por ahí sí, por ahí no, pero a nadie le interesa. Mercado Pago lo utilizan todos. Yo no sé cuál es la fórmula de Edison detrás de la bombita de luz. Sin embargo, todos los días prendo la luz y entiendo que es algo que se genera desde ahí. Digo, entonces creo que tiene que ver mucho por ese lado. Tenemos que hacer un mea culpa como comunidad de ese lado. Y por otro lado, tiene que ver mucho la cuestión de las regulaciones, que a veces no lo hacen tan simple, ni tan fácil, ni tan sencillo. Yeah. Me parece que ahí es una cuestión un poquito más de gestión de gobierno, de los diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, si vos creés que tus activos o lo que vos ahorres o lo que vos hagas tal vez te lo pueden llegar a confiscar o pueden llegar a pasar algo con eso, seguramente no lo vas a hacer, vas a ir por los medios tradicionales, que tal vez son malos, pero como dice el dicho, son conocidos. Así es. Entonces, muchas veces la gente piensa mejor malo conocido que algo bueno por conocer. Entonces me parece que hay mucho interés, sí hay interés, pero me parece que falta un poco más de esta llegada más bajada a tierra, mucho más fácil, más simple, en un lenguaje más común, no tan complicado. Creo que tiene que ver con eso también. De acuerdo. Sí hay, porque de hecho nos pasa y hay gente grande también de la tercera edad y demás que se interesa muchísimo. La gente de la tercera edad se interesa muchísimo, pero bueno, tiene también una barrera un poco con la tecnología, ¿no? Que entonces por eso digo, necesitamos bajarlo más a tierra. Claro que sí. Y ahora, tocando otro tema, justamente tú mencionabas, digamos, que has tenido un desarrollo en este campo, tal vez algo inusual, ¿no? Ha sido más empírico, vienes de otras áreas del conocimiento, pero aún así has llegado a formar, digamos, alianzas estratégicas. Y lo que quisiéramos saber cuáles son las habilidades blandas o competencias más críticas que tú consideras necesarias para construir estas alianzas de forma exitosa en un ecosistema tan técnico como es el de ICP, por ejemplo. Es una buena pregunta. Me parece, por lo menos eso es lo que intento yo, ¿no? Creo que hay que aprender a escuchar, me parece. Es muy importante aprender a escuchar qué es lo que quiere el otro. O sea, qué es lo que quiere la otra parte, ¿no? Porque si yo voy con mi caballito de batalla, ¿no? Con toda mi impronta de querer que vos me prestes atención en lo que yo te estoy diciendo y no te escucho cuál es tu dolor, qué es lo que necesitas, en qué te puedo ayudar, no se genera ese feedback que es el genuino, digamos. No tiene impacto, o sea, no genero, no es algo que a la larga se va a caer porque no tiene sustento. Entonces me parece que lo más importante como cuestión blanda, digamos, es la escucha. También es el silencio. Me parece que el silencio es algo muy valioso. Creo que uno en una charla tiene que estar ese silencio medio incómodo en donde uno se queda pensando como, bueno, ¿qué me dijiste? Y dar la atención plena. Es difícil dar la atención plena a algo. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo la Meet, saqué todo lo que tenía alrededor, porque obviamente te llegan mensajes de todo tipo, de las redes, de lo que sea, te van. Y la verdad es que si yo voy a estar dándote mi tiempo, quiero darte mi tiempo real, no quiero estar con otra. Entonces, por lo general, trato de quedar con la gente con la que contacto en horarios que sean fáciles, que sean simples, que puedan ellos realmente. O sea, trato de coordinar eso. Pero creo que lo más importante a mi modo de ver es la escucha y la comunicación, digamos, tener una comunicación fluida, pero sobre todo que no tenga este sesgo de bueno, yo quiero que vos seas por ejemplo, ¿no? A mí muchas veces me toca hablar con universidades o con otros partners o con sponsors. Cuando uno está buscando sponsor, la realidad es que está buscando que pongan plata en el evento que vas, por ejemplo, ¿no? Como algo, digo,
pero yo primero te tengo que escuchar, porque si yo no te escucho, la realidad es que no voy a generar ese ida y vuelta que necesito para después decirte de qué manera esto te va a ayudar, porque no vas a estar abierto a escucharme. Vos ya sabés, cuando yo te digo que quiero que seas mi sponsor, vos ya sabés que yo te voy a pedir plata. Entonces, si te voy a meter la mano, es una forma de decir muy burda, ¿no? Sí. Yo voy a pedir que vos pongas tu confianza en mí para poner ese dinero que tiene, no sé, la empresa tal y tal, para el evento que estoy armando. Y necesito saber en qué te puedo ayudar, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que querés hacer, de qué manera lo querés comunicar. Creo que es lo más importante, me parece. Que al final termina siendo lo más importante que tenemos todos. De hecho, yo, por ejemplo, utilizo muchísimo para muchas cosas. La uso bastante en muchas de partes de mi vida, pero cuando tengo que hacer un mensaje para una persona, no lo hago. Lo hago como Eugenia, en el lenguaje natural del ser humano que soy. No se lo pido a una IA que lo haga. Porque me parece que hay algo que la IA todavía no replica, que es la intención y el sentimiento, digamos, esa cosa instintiva un poco que tiene el ser humano de acercarse hacia el otro. Por el momento, ¿no? De acá a 10 años por ahí hablamos y es otra cosa, pero bueno, por el momento no lo tiene. Por el momento en eso somos especiales. Aún somos especiales en eso. Claro. Ya, perfecto. Ahora, afirmas en las notas igual que nos enviaste que lo único que salva a los pueblos es la educación. Entonces, en la práctica, ¿cuáles son los mayores desafíos que has encontrado al educar a personas, especialmente a mujeres, sobre conceptos como Web3? ¿Y qué estrategias también has encontrado más efectivas para superar esta brecha de conocimiento y una posible intimidación con temas muy tecnológicos, ¿no? Respecto a la tecnología? Mira, creo que lo más importante es esto que se enlaza un poco con lo que te decía antes. Escuchar qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, por qué quieren que... Hay una pregunta que hacemos siempre en el formulario que tenemos en Mujeres en Cripto, que es ¿por qué quieren hacer el curso? Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos la cuarta cohort del curso Introducción a Blockchain. Es un curso muy básico, tiene 7 módulos. Esos módulos, cada uno tienen clases tipo cápsula de video, algunas van de 2 minutos, otras a 3, 4, 7 minutos. La máxima creo que llega hasta 15, como mucho, que no es tanto, o de 11, 10 minutos. Son cápsulas cortas y se corta a propósito para que la gente lo pueda hacer de manera que pueda estar escuchándolo mientras hace algo más, o que le pueda prestar atención el momento que está y que no le lleve tanto tiempo y sea tan difícil de terminar de hacerlo, ¿no? Entonces lo pensamos así, habiendo tenido otras cosas, otras modalidades previas, ¿no? Entonces me parece que desde ese lado es un poco eso, es un poco prestar atención a qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer y por qué lo quieren hacer. Digo, ¿qué es lo que te trae acá? Yo sé lo que me llevó, digamos, cuáles fueron mis motivaciones para preguntarle a la persona que se lo pregunté qué era Bitcoin o qué estaba llevando. Yo sé qué es lo que sentía dentro, sé qué era lo que me pasaba, digamos, en ese momento. Entonces, creo que una es eso, es saber qué es lo que los lleva a esto. También para saber de qué manera orientar las explicaciones o las clases que tengamos, también para eso. Mucha gente cree que mucha gente también creo que piensa que tiene que estudiar algo específicamente y después de que lo estudie lo tiene que poner en práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, hice en su momento, ¿no? Un poco de código, hice el curso típico de JavaScript y HTML y CSS, porque yo quería, como lo dije siempre, soy una persona bastante curiosa, entonces yo quería saber qué era. Me gustó, pero supe cuando lo terminé, que lo finalicé y todo, que no iba a seguir por ese lado, no era algo que a mí me llenara, digo. Más allá de que lo hice, lo terminé, presenté el proyecto final y todo. Y lo hice por curiosidad. Quizás también tenía la posibilidad de darme
esa curiosidad, ¿no? Digo, de tener el tiempo. A veces uno no tiene el tiempo de darse ese momento para decir, bueno, quiero explorar algo de lo que probablemente no trabaje, y no importa si no trabajo, por lo menos lo quiero aprender para saberlo. Claro. Entonces muchas veces se piensa que, no sé, si yo le digo a mi mamá, por ejemplo, o a no sé, una prima mía que trabaja en otra cosa, que no tiene nada que ver, che, ¿querés hacer un curso de blockchain o introducción a blockchain? Probablemente me diga que no, porque piensa que la voy a querer llevar para mi lugar y que empiezo a trabajar en esto. Y no, lo que te quiero explicar es simplemente para que tengas esas herramientas, para que el día después no vengan y te digan, te voy a pagar con tal cosa, te manden un dinero y nunca llegue porque no sepas en qué red o cómo mandárselo. ¿Sí? Entonces, me parece que es darles herramientas. Es eso, es brindar herramientas, es aprender a que las herramientas son necesarias y diferentes tipos, no solamente uno. Es decir, no solamente el martillo es buenísimo, pero si nosotros somos un martillo y vemos todo como un clavo, va a estar complicado, porque hay otros problemas que se resuelven no con el martillo. ¿Me explico? Entonces creo que tiene que ver un poco con eso. Esa me parece que esa es la eterna lucha que tenemos, tanto desde Mujeres en Cripto como en ICP, como en otras comunidades. Digo, esa es como llegar a eso, bueno, el aprender, el saber no ocupa lugar, y está bueno que lo hagan, y de bajarlo a tierra también, de hacerlo más pequeño, más simple, más básico, más... Después, si en una segunda etapa quieren una introducción a Blockchain 2, más metido quizás en el código o en temas específicos, se puede hacer, obviamente. De hecho, tenemos otro curso más que es para las personas que quieren pasar de Web 2 a Web 3, es decir, por ejemplo, un diseñador gráfico, una diseñadora gráfica quieren pasar ahora y trabajar para empresas que son blockchain, cripto, Web3. Bueno, ¿cómo hacerlo? Porque es un nicho específico. Tienen un lenguaje específico. La mayoría del idioma es todo en inglés. La documentación está en su mayoría en inglés. Entonces, bueno, hay otro curso que tenemos, otra formación que abarca esa parte. O cómo mostrarse en redes o en las redes que corresponden a, por ejemplo, los currículum como es LinkedIn y todo eso. O sea, tenemos eso. Entonces me parece que es eso, bajarlo un poco a tierra, quitarle un poco ese peso de, bueno, esto tiene que ser sí o sí para que ustedes se metan de lleno o empiecen a ahorrar. Yo no quiero que o sea, digo, me encantaría que mi mamá ahorre en Bitcoin, pero eso es lo que no hace, es algo que es muy difícil que vaya a hacer, pero digo, si el día de mañana lo quiere hacer, por lo menos que sepa que lo puede hacer, o que sepa que en algún lugar escuchó algo y decirle, bueno, ok, lo voy a hacer, y por lo menos tengo una comunidad que me avale y en donde puede ir a preguntar si Eugenia no está, cómo lo puedo hacer, y que también encuentre esa seguridad, ¿no? Digo, de que la pregunta no va a ser tonta. Algo que decimos siempre es, no hay preguntas tontas, pregunten lo que quieran, pueden preguntar 20.000 veces y está bien, digamos, no hay preguntas tontas. Preferible ser tonto una vez y no siempre. De acuerdo. Y justamente el tema tal vez ya orientado al género, ¿no? O sea, ¿por qué mujeres en cripto? ¿Qué barreras tú has visto, digamos, relacionadas al género en cuanto a esta tecnología? En general, la tecnología que es todo lo digital, pero en particular también con lo que es blockchain y el mundo cripto. Básicamente hay algo que tiene que ver con las cuestiones tecnológicas o matemáticas. Ya de por sí las niñas, la mayoría, quizás se tiran para otro lado porque creen que no pueden o porque hay una cuestión, llamémosle, de ADN histórico, ¿sí? Que nos viene. Eso pasa en todos los ámbitos o en muchos de los ámbitos en los cuales los varones se han destacado de otra manera. También porque históricamente, pensemos,
que la mujer siempre tuvo la parte de, bueno, llevar a la casa, a los hijos o de hacer otro tipo de actividades. Entonces también tenemos menos recorrido, esa es la realidad, tenemos menos recorrido en determinadas áreas en las que ustedes ya tienen un recorrido más largo, ¿no? Eso hoy en día ha cambiado, ha variado bastante, pero todavía nos falta un montón por hacer. Cuando Mujeres en Cripto se formó, una de las personas, digamos, del Corting, ¿sí? De la parte son 3 chicas que son las que lo manejan. Yo soy voluntaria y todas somos voluntarias. Ninguna cobra absolutamente nada. Todo es a pulmón y ad honorem. Entonces, una de las chicas que era fue con no sé si un amigo o el novio, creo que era el novio, me parece, o un amigo. Fue a un evento, le gustó porque la llevaron, le gustó de lo que estaban hablando justamente de blockchain, de Bitcoin específicamente, y dijo, uy, esto está bueno, esto es algo grande, no es algo... Y claro, se dio cuenta que eran todos varones, no había nadie, o sea, esto era acá en un espacio que es bastante conocido, acá en Buenos Aires, y era la única. Después fue a otro, porque ya le gustó, fue a otro y había otro más y también habían 2 o 3 solamente. Y a la mayoría nos fue pasando eso, nos fue pasando que siempre había pocas mujeres. Entonces decíamos, pero ¿qué pasa acá? Que son todos varones, no hay mujeres, o sea, era como, por un lado, estaba la cuestión de la descentralización, de la que siempre hablamos, ¿no? Y por otro lado, estaba todo centrado en los varones. Entonces dijimos, bueno, hay espacios que si no te los das, los tenés que empezar a buscar. No hay otra forma. O sea, tenés que empezar a hacerte tu propio espacio. Y bueno, empezamos así, buscando nuestro propio espacio. Y también entendiendo que así como los varones tienen una forma de hacer las cosas, nosotros tenemos otra forma de hacer las cosas. Incluso, digo, ya sacando un poco la cuestión de género, ¿no? Yo tengo una forma de hacer las cosas, no sé, tengo otras compañeras que tienen otra forma de hacer las cosas. Como personas, digo, somos personas individuales y tenemos distintas formas. Entonces tratamos de buscar un lugar seguro, un lugar que fuera en los que cualquier persona pueda preguntar lo que necesite, lo que quiera, y no solamente del ámbito tecnológico, digo, también si por ahí tiene otra cuestión específica y no lo sabe, bueno, lo puede preguntar y de última le contestaremos, quizás no en el grupo, en el chat general, tal vez le contestaremos por privado, si podemos, digo, somos una comunidad ante todo, independientemente de que sea tecnológica o no. Claro. Y creo que tuvo que ver un poco con eso, con buscar este espacio que no estaba y que aún hoy sigue sin estar. Yo hace muy poquito... justamente nosotros, bueno, como te contaba, mañana tenemos un evento en una municipalidad, ¿no? Y este evento tiene una competencia que es para chicos de último año del secundario, es decir, de lo que sería la preparatoria o secundaria, ¿no? Yeah. Y bueno, es un evento tecnológico, entonces vienen diferentes equipos y estábamos armando una charla de oratoria, de pitch, con una colaboradora que hasta hace bastante en esto, que es la genia, Belén Torres. Además ella hace robótica y demás, pero le encanta la parte de la Villa Blanqueta. Entonces estábamos en eso y los equipos eran todos varones y solamente 2 mujeres. Yeah. Entonces dijimos que no, porque a ver, hay algo que siempre tratamos de remarcar. No a todos nos gusta la tecnología, no todos tenemos afinidad con la tecnología, no a todos nos interesa, pero sí que sepan que hay un espacio en donde si en algún momento les interesa, tienen un espacio que los va a acompañar y los va a escuchar. Entonces, yo no quiero traer a mi amiga que es contadora a que venga a blockchain. Claro. Si tiene ganas, si quiere, buenísimo. Quizás el día de mañana le va a servir porque cuando tenga una empresa o alguien que cobre con USDT o lo que fuera, probablemente le va a interesar
porque va a tener que ver con la temática, pero no es que es algo que... ¿Me explico lo que digo? Entonces, como, bueno, es si queremos ser descentralizados, la realidad es que también tenemos que ser un poco más libres y también tenemos que empezar a entender que las realidades son diferentes y que no todos tenemos la misma metodología para aprender. Claro. Entonces, también desde ese lado, tanto varones como mujeres o otras diversidades, tenemos formas distintas de aprender, todos tenemos una manera diferente. Nosotros buscamos que, en este caso, las mujeres, si bien nuestros cursos no son específicamente para mujeres, ojo, en el curso de Introducción a Blockchain hay muchos varones que lo están haciendo y que hicieron otras camadas también. Digo, no es específico, nuestros eventos no están restringidos solamente para mujeres, no. Nos dimos cuenta que necesitábamos como mujeres un espacio seguro en el que sentirnos acompañadas. Fue eso. Y al no tener la compañía en otros casos de varones, claramente nos tiramos por este lado. Pero no es específico, ¿se entiende? Claro, entiendo. Así que, bueno, eso. Ya, perfecto. Ahora, justamente llamas el tema de comunidades específicas o de temas específicos, ¿no? O sea, tanto en ICP como proyectos que tiene Cafeín, Nodra, Inside Dark Studio, pero también en lo que tú haces en Mujeres en Cripto, el enfoque parece estar también en nichos específicos, ¿no? Como la IA, infraestructura, gaming, mujeres en este caso. ¿Por qué crees que este enfoque más bien segmentado es más efectivo que intentar abarcar todo el ecosistema de una vez? Porque, como te decía, no todos tenemos las mismas necesidades. Las necesidades son para cada una, a ver, no lo digo yo igual, no es que yo soy una experta y lo digo yo, digo, un poco lo dice la base científica de alguna manera. O los algoritmos, si se quiere. Hoy en día que hablamos tanto de algoritmos, bueno, los algoritmos. No todos necesitamos lo mismo y no todos necesitamos las mismas soluciones, porque no todos tenemos los mismos problemas. Entonces, si yo tengo que hablar con una empresa que tiene un problema específico, por ejemplo, con su base de datos y quizás, no sé, le hackearon la base de datos que tenía en su servidor que había armado con un CPU común y corriente, como lo tienen muchas empresas o startups, y yo tengo que hablar de otra manera, porque tiene un dolor distinto. Si tengo que hablar con alguien que, por ejemplo, quiere implementar una escuela o una asociación de educación, quiere implementar un juego para enseñar, por ejemplo, a ahorrar, o para enseñar, por ejemplo, educación financiera, o cualquier otra cosa, o matemáticas tal vez, y tengo que hablarle desde otro lugar. Por eso está segmentado específicamente para eso la solución. Si tengo una amiga o conocida o alguien que quiere acercarse a cripto, pero que no sabe cómo hacerlo, de hecho, esto es muy curioso, porque muchas veces nos hablan varones y nos dicen: che, mirá, yo tengo a mi mujer que quiere aprender, pero bueno, yo trato de explicarle, pero no nos entiende. ¿Le puedo pasar el contacto? Sí, que nos siga, que nos hable, que se sume al grupo y está mucho más bajado a tierra. Por ahí el lenguaje, digamos, de los varones es diferente al de las mujeres. Es una realidad. Tenemos esas diferencias que nos hacen únicos en ambos, a todos, ¿no? Digo, y nos pasa mucho eso. Entonces, quizás eso está bueno. Y bueno, y desde el lado de la IA, de Cafin, creo que un poco es la unión de las dos cosas, de blockchain y de IA. Yo siempre pensé, desde que vino todo este boom de la IA, bueno, la IA va a ser nuestro cerebro de alguna manera, y ya lo está haciendo, de hecho. Y blockchain sería como nuestra columna vertebral, de alguna manera, ¿no? Es como que por donde pasa todo.
Y bueno, y a nosotros nos va a quedar como seres humanos un poco la parte de sentimiento, ¿no? Que todavía eso no se puede replicar, así que nos queda, me parece eso, esa parte instintiva, no solamente de sentimiento, sino instintiva, digamos, un poco del inconsciente. Que es esa mezcla de instinto y sentimiento que nos agarra cuando queremos hacer algo. Y entonces me parece que desde ese lado creo que está bien que esté segmentado. Me parece que está bueno segmentar eso, porque no todo es lo mismo y no todo tiene la misma solución. Claro. Y probablemente haya cosas que dentro de donde yo me muevo, ¿no? Hay soluciones que no abarque, porque básicamente no tenemos, digo, la respuesta a todo tampoco. Que eso también es algo interesante de ver. Blockchain no resuelve todo, IA no resuelve todo, o sea, hay muchas cosas que sí, que las hace mejor y las resuelve, y otras que por ahí no, y está bueno también, digo, no es algo que es incompatible. De acuerdo. Justamente sobre este tema de que blockchain y la IA no solucionan todo, lo cual es muy cierto, ya en tu labor educativa, ¿cómo manejas este escepticismo de forma saludable, ¿no? Sin incentivar tanto, o sea, más bien, sin dejar de incentivar a la adopción, y también una enseñanza que sea edificadora en los casos de uso real, y que también más bien se apropien de esa tecnología y que no es una simple moda pasajera? Bueno, creo que tiene que ver con la necesidad de cada uno, ahí apuntando específicamente, hablando hace un ratito de necesidades, creo que tienen que ver con la necesidad de cada uno. Yeah. ¿A qué voy con esto? Si yo trato de que alguien, y creo que también lo planteé un poco al principio, ¿no? Cuando vos me decías, bueno, ¿cómo haces para generar alianzas, no? Y ¿cómo haces cuáles son las habilidades blandas? Si yo trato a alguien de llevarlo para el lado que yo quiero, probablemente no venga. Muy probablemente no venga, porque digamos, ¿a qué voy con esto? Una cosa es tener una comunicación persuasiva en el buen sentido, y otra cosa es querer metérselo por los ojos. Si yo trato de meterle por los ojos a alguien que la IA es lo mejor que le pasó en el mundo, que ChatGPT es lo mejor que existe en el mundo, y no está familiarizado con eso y tiene una barrera grande con eso, lo primero que tengo que hacer es ver primero por qué tiene esa negación, ¿no? Porque la negación viene por algo. Cuando uno tiene esa negación es porque generalmente tiene miedo de que algo suceda, ¿no? Cuando uno se niega algo es porque por lo general tiene miedo. Entonces, primero eso. Y en base a saber eso, yo voy a saber cómo mostrárselo para que no crea que le va a quitar el trabajo, que le va a, sino que lo use a su favor, que esa herramienta la use a favor, que eso lo vuelva su aliado. Y no, por eso también creo que el lugar en donde estoy hoy, que es la parte de alianza, me parece que es la que más me gusta. Porque me parece que busca eso un poco, ¿no? Ese temor que uno le tiene, y esa negación y esa barrera que uno ve, es bueno, vamos bajémosla un poco. No todo tiene que ser blockchain, no todo tiene que ser IA, pero si lo utilizamos y si sabemos cómo, es mejor. Y si lo conocemos, es mejor. Claro. Decirte a vos me decís, che, Eugenia, no sé, ¿te gusta no sé, una comida típica de Bolivia, por ejemplo? Y si yo nunca la probé, lo más probable es que te digan no la probé, o te digan no, porque por ahí si la veo y no veo que me resulte atractiva a la vista, quizás te digan no me gusta. ¿No? Entonces esa va a ser mi primera, la resistencia. Lo primero que yo hago es resistirme, pero porque me estoy cuidando a que eso no me guste o que sepa mal o lo que fuere. Claro. Ahora, si vos me preguntas, che, ¿qué tenés ganas de comer? Yo te digo, bueno, te van a comer esto, esto y esto, qué bueno. Y por ahí me lo traes en el medio de eso, ¿no? Como para probar, para que yo le dé una probadita. Digo, es muy probable que yo tenga otras ganas de probarlo, porque no me lo estás poniendo no me lo estás imponiendo. Nada que sea impuesto, digamos, o por lo menos eso es lo que pienso yo, nada que sea impuesto perdura en el tiempo. Uno lo tiene que elegir, uno tiene que sentir que lo elige. De hecho, bueno, el algoritmo, hoy en día, los algoritmos diferentes que tenemos de marketing, te ponen 20.000 cosas,
como para que vos sientas que, porque lo buscaste una vez, te lo pone 20, ¿viste? Claro. Pues ya tenés que sacarlo, quitarlo, porque es insoportable. Y es como, bueno, lo busqué una vez porque quería ver, no sé, cuánto valían las medias, ahora me muestra medias todo el día. Es insoportable. Digo, es como un poco es eso también, ¿no? Que nos estamos un poco cansando de eso. Pero es eso, dámelo como una opción, no me lo des como una única opción. Si Importante. yo siento que tengo la libertad de elegir, muy probablemente lo elija, o por lo menos para probarlo. Ahora, si yo siento que es lo único que hay en el mundo y vos me lo vendés como la única solución real que tengo en el mundo, y Claro. no lo voy a hacer de buena gana. De hecho, algo que tienen los pitch, por ejemplo, cuando uno va, no sé, tiene una, ya sea que quiere mostrar una idea o que quiere mostrar un proyecto o que hace una competencia como un hackathon, por ejemplo, los pitch, lo que te piden, un buen pitch, lo que tiene, en parte, te pide el análisis de la competencia. Yeah. Y no te lo pide porque quiera saber que no le va a comprar a la competencia. Digo, lo que quiere saber es qué diferencial tenés vos, junto a otras cosas que ya se hicieron, porque un poco está todo hecho ya. Creo que lo último que faltaba era la IA, y bueno, y ahora vendrá en algún momento la cuestión cuántica, ¿no? La computación cuántica y todo eso. Pero digo, te lo pide por eso, como diciendo, bueno, sabemos que no sos único, mostrame qué tenés de distinto vos. ¿Sí? Sabemos que no hay una única gaseosa cola, pero decime por qué vos sos diferente. ¿Sí? Y en esto creo que, de nuevo, tenemos que elegirlo, tiene que ser algo elegido, tiene que ser algo que nosotros podamos decir, ok, no es algo que se me impone. Entonces, desde ese lado y de ese respeto, que también está bueno, creo que se genera mucha más adopción que si yo te lo quiero meter por los ojos diciéndote que con IA solucionas todos tus problemas. O te quiero vender, por ejemplo, no sé, una solución de un agente. Ahora se están vendiendo muchos agentes, ¿no? De IA. Digo, si yo te quiero decir que esta es la única manera que vos tenés de hacer, y probablemente, no sé, todas las personas que hacen, no sé, son recepcionistas o que son administrativas van a decir, uy, me voy a quedar sin laburo. No, yo te lo tengo que decir, mira, esto viene a potenciar esto que está haciendo esta persona. Claro. ¿Sí? No viene a a quitárselo, sino que viene a potenciarlo, a que esta persona ahora pueda recibir, no sé, si era una recepcionista o un recepcionista, bueno, pueda recibir en el consultorio a las personas de una mejor manera sin tener que estar tipeando o atendiendo el teléfono, los llamados o lo que fuera, ¿sí? Tiene que ser otra cosa, tiene que ser abarcativo e inclusivo de alguna manera. De acuerdo. Bueno, ahora sobre el rol de la comunidad. Tú desglosas la palabra comunidad como común, unidad, ¿no? ¿Podrías explicar cómo esta filosofía se materializa en el día a día en la comunidad de mujeres en cripto y en la construcción de los proyectos de ICP con los que trabajas? Sí, creo que tiene que ver con lo que te decía a lo largo de la charla. Me parece que una unidad es una porción de algo, ¿verdad? O por lo menos así me lo enseñaron a mí en su momento, ¿no? Sí, cuando estaba en el colegio. Es una porción de algo. Si nosotros hacemos que esa porción de algo se una con otra porción de ese otro algo elegido y se encauce en un solo espacio, ¿no? Creo que esa es la mejor definición de la común unidad, una unidad común, ¿sí? Que tengamos un bien común. En este caso, con Mujeres en Cripto, o con ICP, o con Nodra, o con Inside Dark Studio, nuestro, digamos, objetivo es el mismo, es llegar a las personas correctas que necesiten nuestras soluciones en el momento correcto, ¿sí? Es tener ese diferencial, es hablarme en el mismo idioma. Necesitamos hablarle en el mismo idioma a la gente. Algo que me pasa muchas veces, ¿no? Cuando se hacen conferencias acá en Argentina o en Latinoamérica, a mí me encanta el inglés, yo no tengo nada con el inglés, me fascina, de hecho es uno de los idiomas que más me gusta, el inglés. Lo hablo decentemente.
no es que lo tengo, uy, qué bien que lo hablas. No, pero creo que lo hablo decentemente, lo entiendo mejor de lo que lo hablo, porque lo hablo menos. Claro. Entonces, por una cuestión de práctica, ¿no? Uh-huh. Ahora sí me parece a veces muy molesto que todas las cosas, cuando se hacen conferencias en muchísimos lugares, tengan que ser en inglés. Yeah. Estamos en Argentina, estamos en Latinoamérica. Y eso es algo con lo que muchas veces peleamos, o yo peleo desde mi lugar, estamos en Latinoamérica, tenemos un idioma hermoso, ¿por qué tengo que ir a una conferencia acá, que se hace acá en Argentina, Uh-huh. y hablar en inglés, y hacer una presentación en inglés? Claro. O sea, la verdad no me estás dando el lugar que me corresponde. Uh-huh. Lo único que estás haciendo es traer digo, sin querer sonar, ¿no? Demasiado polémica, pero es una realidad. Y digo, ¿por qué? Entiendo que hay gente que no sabe hablar el idioma, y en todo caso sí, pero ahora que me digan, mirá, tu charla tiene que ser en inglés, porque... Y la verdad, seamos muy honestas, la mayoría de los latinoamericanos, por lo menos el 50% no sabe hablar inglés, no tiene el idioma inglés, te diría un poco más también. Así es. Entonces, ¿cómo querés llegar a esa población si no la entendés? Si no te interesa entenderla, lo que a vos te interesa es venir y traerles toda tu estructura, y que la acepten, porque la tienen que aceptar, ¿no? Digo, viene en inglés, ¿cómo no la vas a aceptar? Te da otro estatus, pero no está bueno, digamos. Es de nuevo un poco, ¿no? Como forzado. Uh-huh. Y creo que nada forzado va bien. Entonces, cuando yo hablo específicamente de comunidades, bueno, hagamos las cosas que necesitamos de la manera que lo necesitamos y con las ganas que tenemos, y tratemos de aunar de aunar criterios. Que la única manera, me parece, de poder salvarnos es poder aunar criterios. Por eso la cuestión de la educación. Uh-huh. Creo que la única forma de poder salvarnos como sociedad toda, ¿no? Digo, pues estamos en un momento de mucho avance tecnológico y a su vez de mucho retroceso humano. Uh-huh. Entonces me parece que justamente eso es lo que nos hace especiales, que juntarnos como sociedad, Uh-huh. pero más que como sociedad, porque yo creo que las sociedades ya están un poco, no sé, están un poco complicadas, llamémosle así, para no ser tan negativos, ¿no? Pero están un poco complicadas. Quizás la cuestión de la comunidad es mucho más cercana, es algo más cercano, es algo más simple, es algo que se puede palpar mucho más y que no necesariamente tiene que ver con una cuestión partidaria, que eso muchas veces hace el inconveniente Uh-huh. por la cuestión política, ¿no? Claro. Y no porque la política sea una mala palabra. A mí me parece que la política es maravillosa, porque es una manera de resolver las cosas. El problema, bueno, somos los humanos, como siempre, ¿no? Que a veces hacemos lío, ¿no es cierto? Por diferentes, qué sé yo, cuestiones que nos surgen de egoísmo y demás. Entonces creo que si uno está en una común unidad, me parece que es una cuestión de más armoniosa. Y también es elegida. Uno se puede ir tranquilamente en una comunidad sin tener que darle explicaciones a nadie, así como entra se va, digo, no es algo, no es que vos tenés que tener no te dan un carnet, ni te dan una foto, ni nada, digo, es algo elegido, me explico, desde el lugar de la libertad, desde elegirlo realmente, es un espacio que yo quiero, y nos pasa que, por lo menos en los lugares en donde yo me muevo, las cosas son elegidas. Aquel que no quiere, porque quizás no le gustó, no tiene ganas, lo que sea, listo, se va del grupo, no hay ningún problema, y volverá cuando tenga ganas, digo, es como, no es algo que hacemos porque nos gusta y porque queremos. Desde ese lado, desde el lado del deseo, me parece que está planteada la cuestión de la comunidad. De acuerdo. Es un deseo que tenemos de todos de ir para el mismo lugar. Uh-huh. Perfecto. Ahora, de acuerdo, después, tú ya como creadora de alianzas y creadora de puentes, ¿cuál es el puente más importante que te gustaría construir de aquí a 5 años, vamos a decir, ¿no? Ya sea en tecnología, o entre comunidades, o entre el mundo tradicional y el mundo Web 3?
¿Sabes que es una pregunta que me hago siempre? ¿Ya? Nosotros creamos, o las chicas crearon y yo me sumé, ¿no es cierto? Y estamos en este proyecto, somos muchas voluntarias. En la parte de Mujeres en Cripto, justamente para buscar un espacio y un lugar en donde podamos sentir ese espacio seguro para poder preguntar, hacer y no tener que estar quizás mirando con recelo algo que nos digan o alguna cosa. Y lo creamos con esa finalidad y la verdad es que nos gustaría que deje de existir. O sea, yo quisiera el día de mañana que no exista Mujeres en Cripto. Me encantaría, a mí y al resto de las chicas, o sea, a todos nos pasa lo mismo, digo, nos gustaría que exista como algo, quizás como algo ya desde otro lado, no desde el lado de la necesidad. Me gustaría que esa necesidad no existiera. Ya. Entonces que cualquier mujer se sume a cualquier otra comunidad que no sea específicamente de mujeres, sin tener ningún prurito ni ningún problema para preguntar. Eso me gustaría que pase de acá a 5 años. Ese es nuestro deseo. Queremos que eso pase. Estamos luchando por eso. De acá a 5 años es un poco difícil que eso suceda. Puede pasar, qué sé yo, los milagros existen, pensemos que los milagros pueden existir, así que, pero vamos por eso y creo que vamos en un buen camino. Eso es lo que más me gusta y me emociona. Por el lado de ICP y por el lado que tiene que ver con Cafín, con la IA y con toda la cuestión tecnológica, creo que de acá a 5 años lo que espero y lo que quiero es tener una adopción mucho más consciente y real de la que tenemos hoy en día, en donde hay muchos proyectos que por ahí son burbujas, en donde muchas veces se utilizan las herramientas sin saber bien cómo y entonces no se utilizan bien. Me gustaría eso, o sea, eso es lo que espero. Espero tener creo que igual cíclicamente en el caso de blockchain sucede muchas veces. Hay una gran limpieza que se hace con el bull run y el bear market, digo, que se hace genuinamente de un montón de proyectos que están dando vueltas que por ahí son bastante que no aportan realidad un valor real más que el monetario, y no aportan, digamos, una tecnología o algo por detrás. En este caso yo creo que ICP sí lo hace. Toda la estructura que tiene en su formación me parece que sí realmente lo hace, y creo que es mucho más simple y sencillo, digamos, que se pueda adoptar de esa manera, de la forma en la que vienen orientados. Y creo que la IA en eso hace muchísimo, porque en el caso de Cafín lo que hace es vos podés darle con pocos comandos un prompt, y con ese prompt que quizás te cree un marketplace, por ejemplo, ¿sí? Y que te lo deploye y te lo despliegue directamente en la blockchain. Y eso es maravilloso, porque te evitas tener que hacer un montón de llamados externos y hacer toda una vuelta, que es lo que lo hace difícil finalmente, que por eso también hay una cuestión en la adopción que hace que eso sea muy difícil a veces, porque digo, de nuevo, volvemos al por detrás, y a mí capaz no me interesa muy bien por detrás, me interesa poder hacerlo de manera en la que me sea más simple, más fácil, que esté más a la mano, que no sea tan engorroso. Creo que en eso va a haber un gran salto. Va a haber un gran salto. Ahora me parece que hay un montón de cosas, hay muchas que están muy buenas y hay muchas que creo que es un poco de humo, y me parece que eso se va a ir depurando, como pasa en todos los aspectos, ¿no? Digo, cuando algo es tendencia, hay 5 o 10 proyectos que llegan que son muy buenos y el resto por ahí no tanto, y ahí el resto de los 50 a 100 son puro humo, ¿no? Como una copia, una mala copia. En este caso creo que va a pasar algo parecido. Me parece que la blockchain de ICP tiene muchísimo para dar, la IA también, y
y creo que trae algo novedoso que no está en el resto. Hay otras, por supuesto que hay otras aplicaciones como Replit o como Vercel o como que arman y que son muy buenas realmente, pero todavía no tienen esto. Y esto es maravilloso porque si uno quiere, por ejemplo, dentro del ejemplo que te daba, un marketplace, poner la parte de, por ejemplo, la parte de procesamiento de pagos, que tiene datos sensibles, dentro de la blockchain van a estar más seguro que en cualquier otro lugar. Entonces creo que es el lugar correcto para hacerlo. Y creo que eso es maravilloso, me parece que le va a dar un puntapié muy grande. No solamente a la IA, sino también a la parte de blockchain. Creo que es uno de muchas cosas que se van a venir por delante. De acuerdo, perfecto. Ahora, ¿cómo también ya para nuestra comunidad podría contactarse con ustedes? ¿Cómo crea también esas relaciones? Porque también en Bolivia, por ejemplo, y estoy seguro que en el resto de Latinoamérica, hay también estos colectivos de mujeres, emprendimientos que también tratan de promocionar que las mujeres entren a este mundo tecnológico. ¿Cómo pueden tomar los cursos que ustedes dan, participar de las hackatones? ¿Todo lo hacen presencial o también hay opciones ya sea virtuales o van a tal vez moverse, tal vez hacer un hackatón en Bolivia, en otro país? ¿Cómo se puede llegar a contactarse y más bien ampliar en este caso la red ICP que ya tienen? Mira, desde el lado de Internet Computer nosotros hay muchas cosas, por ejemplo ahora hay, creo que la otra vez te lo habían comentado, hay un hackathon mundial que se hizo. Nosotros estuvimos en contacto con muchas universidades de otros lugares, no solamente de Argentina, de Ecuador, de México, de Colombia, de diferentes lugares, y bueno, había muchas participantes de todo, digamos, de todos los géneros, ¿no? Eso se hizo a nivel virtual, es decir, uno puede presentar su proyecto y su pitch, de hecho, desde donde está. No es que uno tiene que ir al lugar donde está la sede central, que es, en este caso es Suiza, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos bootcamp, lo mismo, hemos tenido virtuales. Lo único que les hace falta es contactarnos, básicamente, en nuestras redes, en nuestros... nada, tenemos Twitter o X hoy en día, Instagram, en fin, LinkedIn también. Y lo mismo con Mujeres en Cripto. Mujeres en Cripto hoy en día, su modalidad anterior del curso de Introducción a Blockchain era virtual, pero tenía una diferencia que era sincrónica, es decir, eran todos los martes a las 19 horas, 18 horas, o todos los jueves, o todos los miércoles. Teníamos clases en ese momento. Pero claro, eso hacía que nosotros tuviéramos una capacidad menor. Entonces, como mucho podíamos tener un aula de 30, 40 personas. En la corte anterior lo cambiamos, y porque nos lo pedían también, nos decían, bueno, queremos poder hacerlo en cualquier momento, si, no sé, me despierto temprano, o cuando vuelvo, o cuando tengo un rato libre, porque también entendemos que muchas, no todas, pero muchísimas de las mujeres quizás maternan, tienen otras cuestiones, o quizás son las personas que cuidan de su familia, mamás, papás, lo que sean. Entonces entendemos también eso y dijimos, bueno, vamos a cambiarlo, vamos a hacer lo que nos piden. Y hicimos todo el esfuerzo para poder hacerlo. Y hoy en día son inscriptas. Fueron en la corte anterior más de 300, creo que 40 o algo así, y en esta última, que estuvo bastante seguidita, más de 310. Estamos en un nivel bastante importante. Entonces, bueno, desde ese lado se pueden comunicar y se pueden... Ahora, la que empezó ya empezó, pero tenemos la clase el día viernes. Este viernes 10 es el primer examen, digamos. Son los primeros exámenes que también se toman de manera online. Se les da 72 horas para que lo hagan en cualquier momento después de que empieza en adelante. Así que, bueno, si se quieren unir o quieren acceder, simplemente nos contactan a nuestras redes sociales. No tengo ningún QR acá para mostrar, pero a ver si lo puedo hacer. Si no, lo otro que puedo hacer es, bueno, que lo pongan en el enlace, en la descripción. Quizás el enlace va a ser más fácil, porque ahora se me va a complicar, tengo un montón. Pero bueno, la web de Mujeres en Cripto es Mujeres en Cripto con Y, o Y,
.org.ar. Esa es la de Mujeres en Cripto. Y la de .org, no .ar, .org. Y la de ICP es ICP Argentina. Perfecto. Es ICPARG de Argentina.com. Entonces tenemos mujeres en cripto.org y si no, la otra es IC de casa PARG de Argentina arg.com. Y ahí tienen todas nuestras redes, todos nuestros LinkedIn. Y a mí me encuentran, si no, por LinkedIn, como Eugenia, con E, Estefanía, también con E, Granado. Escriben lo que necesiten, me escriben y por final rápido. No suelo tener mucho delay por defecto profesional casi. Bastante rápido. Así que cualquiera que nos quiera contactar, ya sea por la IAC, por CAFIN o por ICP o por Mujeres en Cripto, me puede contactar libremente. La idea es, digamos, tener esta accesibilidad para que la gente pueda también saber que también pasa mucho esto. Somos seres humanos, somos personas, muchas veces no podemos contestar rápido, pero la realidad es que somos personas accesibles, digamos. Nada, estamos al alcance de la mano. Vos me llamás, me mandás un mensaje, por ahí no te contesto en el momento, pero te voy a contestar siempre en el día y lo más rápido que pueda. Y creo que también es esto, ¿no? A veces hay un poco de divismo alrededor de la tecnología, sobre todo últimamente que está como en un auge, ¿no? No sé si a vos te pasa, pero a veces hay como una especie medio de divismo, como que pensamos todos que somos super divas. No, así es. Chicos, somos seres humanos comunes y corrientes y nada. Y no tenemos todas las respuestas tampoco, no lo sabemos todo. De acuerdo. Ahora, bueno, ya llegando al final de la entrevista, tal vez algún tema o algún mensaje que tú quieras dejar o aclarar ya para cerrar esta entrevista. Es qué buena, no pensé que me ibas a este cierre, me vino así de arriba. Creo que lo mejor que puedo decir es que no importa la edad que tengan, que se eduquen, que sean curiosos, que elijan qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer y con quiénes. No está mal, digamos, tener miedo, porque es parte de parte instintivo, pero háganlo incluso con miedo, incluso con esta cosita de, no sé si me va a gustar. No pasa nada, si no te gusta no lo seguís, no hay mucho problema. Lo importante es que puedas acercarte y tener una herramienta más. Pensemos, la tecnología es una herramienta que nos atraviesa a todos, a los que tenemos un celular en la mano y a los que no tenemos, porque las leyes también se hacen en base a cuestiones tecnológicas y avances. Entonces, de alguna manera nos toca. No estamos fuera de ese radar. Para todos aquellos que crean que están fuera, no están fuera de ese radar, están dentro del radar. Tal vez quizás no tienen voz propia, pero están. Entonces, nada, eso, que se animen, que busquen comunidades, hay un montón, comunidades lindas y buenas y que dan enseñanza, como ustedes, por ejemplo, que están haciendo esto ahora. Nosotros nos hablamos, nos conocimos también por LinkedIn, nos empezamos a hablar y hablamos, tuvimos varias charlas, varias interacciones y espero que tengamos muchas más, porque la idea es seguir nutriéndonos unos a otros y acompañándonos en este camino y que nos vaya bien a todos, a ustedes, a nosotros. O sea, si a ustedes les va bien, a nosotros nos va a ir mejor y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con elegir ese camino y elegir poder ayudarnos entre todos. Y básicamente tenemos que tener la libertad para hacerlo. Y creo que con la educación de cualquier tipo
cuando digo de cualquier tipo me refiero a no solamente tecnológica, ¿no? Uh-huh. Digo, yo estoy hoy en día y vos estás metido en un ámbito tecnológico. Pero al final del día, cuando tenemos que dormirnos, nos dormimos en nuestras camas y digo, no estamos pensando todo el tiempo en eso. Pero sí un por favor, un gracias, un permiso, nada, la educación creo que en todos los niveles nos hace mejores. Y tener una herramienta que nos haga mejores y que nos enseñe un poquito más está bueno. Así que eso, creo que mi deseo para los que nos miren es ese, que aprendan, que se eduquen, que hagan lo mejor para invertir con ellos mismos. Sin duda. Bueno, te quiero agradecer nuevamente, Eugenia, por tu tiempo, por toda esta conversación, y creo que nos dejas mensajes y sobre todo, digamos, parte de ti en esta entrevista, lo cual es muy valioso y lo apreciamos mucho aquí en CryptoLatam al Día. Así que espero volver a conversar contigo en una próxima oportunidad y también ir creando estos lazos de lo que hemos hablado, que vayan creciendo y que se vayan fortaleciendo en el tiempo. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la comunidad. Nada, la verdad que estamos muy contentos de tener este feedback con la comunidad de Bolivia. Sabemos que hay comunidades que se están haciendo cada vez más grandes, de a poquito, y queremos que sigan creciendo. Así que muchísimas gracias y cuenten con nosotros para lo que necesiten. De hecho, estamos en DevConnect, así que nada, si necesitan espacio para DevConnect, para venir, para, no sé, lo que quieran, pueden hacerlo. Perfecto, gracias. Vamos a estar en contacto y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a vos. Bueno, adiós, chao, chao. Chao, chao.